Muchísimas gracias por sintonizarnos, encantadísimo de verdad. A ver, hay una variedad de temas que nos interesaría en verdad poder comentarlos, digerirlos y entenderlos. Y hoy vamos a comenzar un ciclo que nos va de alguna manera poner en el tapete del debate la actuación de los políticos en nuestro país, la conducta política en Bolivia. Y para eso he invitado a un amigo de hace tiempo, Gregorio Lanza, docente universitario, reconocido intelectual de nuestro medio. Gregorio, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la amabilidad, bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Omar, gracias a ti, a todo el equipo de Cartas sobre la Mesa. Estamos para dialogar, para contestar las preguntas que me imagino van a ser también de interés de la teleaudiencia. A ver, Gregorio, hablamos sobre las conductas. Nosotros los periodistas tenemos el criterio de que los políticos piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa. ¿Hasta qué punto esta percepción podríamos ratificarla? Me está dando la batería. Hola. ¿Escuchas? Parece sí, te estoy escuchando, Marta, en un programa con la batería ya resuelto en este minuto. A ver, vamos a intentar... Ahora sí. Te decía, Gregorio, que nosotros los periodistas tenemos una percepción, un criterio de los políticos, en sentido de que los políticos piensan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa. ¿Hasta qué punto podrías evaluar este concepto que tenemos de los políticos? Siempre a lo largo de la historia ha habido un grado de distorsión y se habla mucho de los políticos que tienen discursos diferentes para cada público. Pero creo que esto en los últimos años ha llegado a un extremo. Ya la gente no cree en los políticos. Uno, por la corrupción, que ese es un tema ya profundamente debatido, y otro porque te muestran y utilizan palabras que no responden a la realidad, que son simplemente señuelos para atraer a la gente, y que después de un tiempo uno puede ver que esas son ilusiones que nos han vendido. Es el caso, por ejemplo, de hablar de socialismo en Bolivia, ¿no? De todo este proceso que se ha llamado de cambio, ha hablado mucho de socialismo, que de socialismo tiene muy poco. Es generar la ilusión de que hay una redistribución cuando en realidad son los grupos económicos de siempre, la banca, la agroindustria, los sectores mineros, más la nueva burguesía que ha creado el MAS con sus avistos, los que tienen cargos muy importantes, los que están en el poder. Pero hay una economía capitalista en el país. Entonces nos dicen una cosa y hacen otra. Nos dicen estamos luchando contra el narcotráfico y en sus narices está pasando, ¿no?, con la venia de muchos de ellos, un cargamento por la línea BOA, que es la línea de la bandera nacional del país. Entonces, tenemos estos temas que al final la gente cada vez desconfía más de la política, ya no quiere hablar de política. La gente prefiere hablar de otra cosa, ha perdido fe en los políticos, Omar. ¿Hasta qué punto, Gregorio, se ha deteriorado? A ver, el sumum de una sociedad, de una construcción social culturalmente, son los valores, los principios, la moral y la ética. Son la base en la cual se configura el desarrollo de una sociedad. ¿Hasta qué punto se han erosionado estos elementos en la clase política y en los políticos en particular? Se han deteriorado profundamente. Y yo diría que para evaluar este tema y ver cómo afecta a la democracia hay que hacer comparaciones. ¿Qué ha pasado? Esta democracia y los políticos y estos valores han retrocedido o no han retrocedido, han avanzado o no. Y creo que hay un profundo retroceso porque, en definitiva, los políticos generan tal cantidad ya de información y, por ejemplo, si vemos lo que está sucediendo hace 6 meses, ¿qué es lo que ocupa la primera plana de los periódicos? La pugna entre el sector arcista del MAS y el sector
Evista del MAS. Es una pugna que llena de insultos, amenazas, pero paradójicamente ya nadie cree, porque no tienen credibilidad. Que el ministro Carlos Romero cuestione el narcotráfico y lo cuestione a Del Castillo, y la gente, si uno ve en las redes, dice, pero si usted ha hecho lo mismo, Romero, si usted ha sido el que ha regulado, usted ha hecho toda una línea desde Chapare, ¿no?, dando protección al coronel Medina, que ha sido su jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, más de 4 años rompiendo los esquemas y las normas, y ha propiciado toda una línea de exportación de droga directamente a Estados Unidos. Entonces, este tipo de acusaciones de Evo Morales, de Romero contra el presidente, contra el ministro de Castillo, que ciertamente tienen gran parte de verdad, de asidero, pero ya la gente no cree, porque si usted ha hecho lo mismo, porque dice, es porque conoce. Entonces, esto está mostrando la profunda erosión que hay ya en la credibilidad de la gente con relación a los políticos. Y por otro lado, la oposición, que casi no existe en el escenario público, está perdida. También sus pugnas internas, discusiones, debates. Entonces, creo que hay ese problema, pero yo quisiera hablar de un otro tema que está muy vinculado a esto. Para hablar de la salud de la democracia, tenemos que hablar fundamentalmente del control del poder. El poder refleja, y el grado de distribución del poder o el grado de concentración de poder, de alguna manera refleja la salud de una democracia. Cuando hay más posibilidades de diálogo, de debate, de recoger la demanda de la sociedad, es una democracia más sana. Puede tener problemas, pero es una democracia más sana. Al revés, cuando se concentra el poder en pocas manos, cada vez en menos manos, tenemos una democracia que está enferma. Y eso nos está sucediendo hoy en día. Si vemos, incluso con relación a los primeros años del proceso de cambio, que había mucho más diálogo. Habían líderes muy capaces que estaban debatiendo en ese periodo, sin ir muy lejos, el anterior ministro de educación que salía de la universidad, por ejemplo, ¿no?, una personalidad. Estaba Rafael Puente también como viceministro de gobierno, estaban otra serie, el propio Carlos, el que fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, ¿no?, y el que empujó el proceso de nacionalización. Entonces, había una cantidad que debatía, pero con el tiempo ha habido una concentración del poder en Evo, su pequeño entorno, y la dirigencia social, que está tremendamente maleada. Pocos de la dirigencia social que hablan a nombre de la gente, como la COP. El señor que está sentado en la COP no representa a nadie. O sea, hay una profunda concentración de poder, y eso es malo para la democracia. ¿Qué se tendría que hacer? Porque, claro, podemos diagnosticar y podemos pasar mucho tiempo todavía encontrándole una serie de elementos nocivos para lo que significa la práctica política en nuestro país. Entonces, ¿dónde ves los canales de solución a estas dificultades, a esta conducta de los actores políticos en nuestro país? Lastimosamente, hay solamente una persona, eso refleja la concentración de poder, que puede definir hacia dónde va a marchar el país, y es el presidente, Luis Arce Catacora. Él es el único que puede decidir si realmente está dispuesto a abrir un proceso de transición democrática para que se pueda sentar en una mesa con los diferentes actores y llegar a mínimos acuerdos. Eso quiere decir sentarse con los productores de Santa Cruz, sentarse con la empresa privada de Santa Cruz, sentarse con las diferentes demandas sociales, sentarse con la demanda regional que hay en ciertos sectores, sentarse con los maestros y llegar a acuerdos. Ese es el único camino. El único camino, Omar, es abrir ese espacio y no colocarnos en esta situación tan compleja donde 2 o 3 de sus ministros deciden y de una manera tremendamente torpe bloquean cualquier posibilidad de diálogo. Es el caso de Del Castillo, el propio portavoz, la propia ministra Marianela Prada. Ellos tendrían que, recibiendo una señal del presidente, empezar a abrir más canales, más espacios de diálogo.
Y creo que eso es fundamental. Y como te decía, lastimosamente es uno de los pocos caminos que podría permitir entrar en un escenario que empiece a devolver la confianza de la gente. Y si seguimos hablando de la salud de la democracia, estamos mal. Hemos vuelto a los periodos del neoliberalismo, o peor, antes de los periodos del neoliberalismo, cuando se hablaba de democracia pactada. 3 partidos definían por encima del sentimiento de la población, aunque habían llegado por elecciones, pero definían a partir del costeo. Ahora estamos en lo mismo. Hay costeo en instituciones, le entregan el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a la CSUCB, y Santos, en vez de hacer obras para la gente, lo que hace es acumular dinero. Tiene más de 30 propiedades y está en la cárcel. Le entregan el ABC a los interculturales y tiene el mismo proceso que se destapó con el caso CAMSE y con la señora que está involucrada en el tema, de la corrupción que había y las comisiones que recibían. Entonces, lo que estoy mostrando es que la democracia está sumamente erosionada por este accionar, porque tenemos un parlamento que no discute nada. El otro día hemos visto un hecho tremendo de enfrentamientos, porque tenemos un poder judicial que es fundamental para que haya democracia, podrido. Si hay un poder judicial con esas características, es muy difícil que haya democracia, porque no tenemos ya en quién confiar, no tenemos árbitros para que definan el rol de la justicia. ¿Es plata o el poder político que define todo? Entonces, estos temas son claves. Y no voy a entrar a otro aspecto fundamental, que es el Tribunal Supremo Electoral, que ofrece tremendas dudas. Claro. Y en cambio, hace 10 años se había llegado a una Corte Nacional Electoral acordada entre todos los partidos de izquierda, de derecha, indigenistas, condepistas, todos habían acordado para elegir a las personas más transparentes, idóneas para ese Tribunal Supremo Electoral. En ese tiempo, Corte Nacional Electoral. Esta es la situación. Terrible, terrible en verdad. Gregorio, te agradezco infinitamente. No será la primera ni la última. Vamos a comenzar a reflexionar profundamente sobre el tema de la salud de la democracia, la conducta de los políticos y la situación de nuestra sociedad en su conjunto. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad. Gracias, Omar, y a la orden, y a todo tu equipo. Un gusto verlos. Muchísimas gracias. Gregorio Lanza, nuestro invitado para hoy para tocar este tema.